Uno. Bienvenidos todos y cada uno de nuestros seguidores a su programa Saber para Disfrutar, donde tú eres lo más importante, transmitiendo en vivo y en directo desde Tulancingo, Hidalgo, México, para el mundo. Bienvenido, mi querido hermano Salvador Rivera. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, ¿Qué tal feliz tu de día? estar aquí. ¿Qué tal tu día? Muy ¿Bien? bien, y ahorita con esta bendición de la lluvia. Sí, qué rico, qué padre. Bueno, pues vamos a decir salud por cada uno de nuestros seguidores, que ya tenemos una muy buena cantidad. Muchísimas gracias por seguirnos. ¿Y qué tal el vino rico? Muy rico. Esta virtud o esta, otra vez, bendición de percibir el aroma cuando lo estabas percibiendo y dije, qué cosa tan cuando lo estabas sirviendo. Sí, muy bien. sí. Bueno, hoy tenemos un tema, Salvador, bien, pero bien hermoso. Artritis reumatoide deformante. Desde ya ofrezco una disculpa por si se llegara a ir la luz. Probablemente podamos seguir transmitiendo, pero muy probablemente no. Entonces, porque ya va a venir una lluvia muy rica y vamos a ir avanzando entonces. Para eso tenemos nuestra frase célebre, que es de autor desconocido, que dice: poder andar sin dolor es una maravilla. Poder andar sin mostrar el dolor es una habilidad. Okay. ¿Tú crees que se puede andar sin mostrar el dolor? Lo creo firmemente y también creo en esta parte del dolor como tal físico o emocional como una excelente herramienta de crecimiento, de desarrollo humano. Muy bien, como siempre vamos a darles un marco teórico de lo que es la artritis reumatoide deformante, pues porque así debe de ser, porque ustedes deben tener una información de primera mano y que realmente les ayude en toda su actitud ante la vida, ante sus cambios positivos en su estilo de vida y por supuesto a las personas que desafortunadamente pudiesen llegar a tener este tipo de problemas. Recuerden que la artritis reumatoide deformante es parte de un grupo de problemas de salud a los cuales se les llaman enfermedades autoinmunes. Mío inmune mi sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema inmunitario de la persona, ¿sí?, en lugar de que la defienda, ahora la está atacando. ¿Pero por qué las articulaciones? ¿Sí? Ya hablamos de la piel, ya hablamos de lupus, ya hablamos de psoriasis, y hoy nos toca hablar de artritis reumatoide deformante. ¿Es hermanita? Es hermanita y se habla de tú. No. ¿Sí? Hermanitas carnalas. Okay. Así literal. ¿Sí? La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones. En algunas personas la afección puede dañar distintos sistemas corporales, incluida la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos. La artritis reumatoide deformante es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del cuerpo. A diferencia del daño por desgaste de la osteoartritis, la artritis reumatoide deformante afecta el revestimiento de las articulaciones y causa una dolorosa hinchazón que puede finalmente causar una erosión, o sea, la deformidad de las articulaciones. La inflamación asociada a la artritis reumatoide deformante es lo que también puede dañar otras partes del cuerpo. Si también los medicamentos nuevos han mejorado las opciones de tratamiento en gran medida, la artritis reumatoide grave aún puede causar discapacidades físicas. Síntomas de acuerdo a este tipo de problemas. Los síntomas y los signos de la artritis reumatoide pueden incluir los siguientes: articulaciones sensibles, o sea, cuando las tocamos, ¡ay, me dolió! Llega el momento, está la señora y generalmente son las rodillas, las manos. Entonces, articulaciones muy sensibles, muy calientes e hinchadas. Rigidez articular que generalmente empeora por las mañanas y después de la inactividad.
cansancio, temperatura elevada y pérdida del apetito. En sus inicios, la artritis reumatoide tiende a afectar primero las articulaciones más pequeñas, especialmente las que unen los dedos de las manos y de los dedos de los pies. A medida que avanza la enfermedad, los síntomas suelen extenderse a las muñecas, las rodillas, los tobillos, los codos, la cadera y los hombros. En la mayoría de los casos, los síntomas se producen de las mismas articulaciones en ambos lados del cuerpo. Alrededor del 40% de las personas que padecen artritis reumatoide también presentan signos y síntomas que no impliquen a las articulaciones. Las zonas que pueden estar afectadas incluyen las siguientes: la piel, los ojos, los pulmones, el corazón, los riñones, las glándulas salivales, el tejido nervioso, la médula ósea y los vasos sanguíneos. Aquí vale el esfuerzo comentar que hay un problema que se llama síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren también es un problema autoinmune adjunto a la artritis reumatoide deformante. Entonces estas personas sienten como si trajeran arenitas en los ojos. ¿Por qué? Porque no hay lágrimas. No hay lágrimas en los ojos, no hay moco en la nariz, la saliva es mínima, todas las mucosas se encuentran secas, incluida la vagina, el pene si es hombre o los genitales en general. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un problema que va a deshidratar principalmente todas las mucosas. Entonces el síndrome de Sjögren generalmente se acompaña a la artritis reumatoide deformante. ¿De acuerdo? Los signos y los síntomas de la artritis reumatoide pueden variar en intensidad e incluso pueden aparecer y desaparecer. Los periodos, precisamente por eso a veces es un poco difícil el diagnóstico. Los periodos de mayor actividad de la enfermedad, denominados brotes, se alternan entre periodos de remisión relativa, cuando la hinchazón y el dolor se disipan o desaparecen. Con el paso del tiempo, la artritis reumatoide puede provocar que las articulaciones se deforman y salgan de su lugar, ¿sí? En este momento, la gente ya le llama mucho la atención y en muchas ocasiones ya está muy avanzada. Entonces yo les pido encarecidamente de favor que a medida que empiecen a tener este tipo de molestias, por favor, le comuniquen a su médico de cabecera, busquen un médico que no solo les dé medicamentos, que les haga un diagnóstico lo más cercano a lo ideal. ¿De acuerdo? ¿Cómo se diagnostica este tipo de problemas? Para el diagnóstico correcto de la artritis reumatoide deformante se debe hacer una buena historia clínica que incluya una descripción de los síntomas, así como una exhaustiva exploración física. Asimismo, se debe realizar una analítica completa que incluya hemograma, bioquímica, hepática, función renal y orina y una serie de pruebas complementarias como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, el factor reumatoide, anticuerpos antipéptido cíclico citrullinado y anticuerpos antinucleares. Este tipo de estudios son básicos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que andar adivinando. El péptido cíclico citrullinado y los anticuerpos antinucleares son específicos para investigar una artritis reumatoide deformante. Los anticuerpos antinucleares también se utilizan, recuerden cuando hablamos de lupus, que también ahí se pueden utilizar, pero para el diagnóstico de la artritis reumatoide deformante definitivo es el péptido cíclico citrullinado. No se me vayan a confundir con el péptido C, que eso es, recuerden, para completar el diagnóstico de diabetes. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros y nuestro laboratorio del Chopo, dicho sea de paso, ¿sí? Tenemos el protocolo que es el protocolo antienvejecimiento o perfil antienvejecimiento, que decíamos que incluye
una química sanguínea completa de 45 elementos, un examen general de orina, una citometría hemática completa, una determinación de péptido C, una determinación de hemoglobina glicosilada, un ultrasonido abdominal completo, ¿sí? Esto es lo que incluye el perfil de medicina integrativa. Ahí hay que incluirle el HOMA, por aquello de que puede haber un problema de neuropatía, y el péptido cíclico citrulinado y los anticuerpos antinucleares. Con ya todo lo demás, pues el factor reumatoide, por ejemplo, la proteína C reactiva va dentro de la química sanguínea de 45 elementos, la velocidad de sedimentación regular va dentro de la citometría hemática, entonces ahí ya no hay tanto problema. También se deben incluir el examen inicial, radiografías de manos, pies y de cualquier otra articulación afectada. Con todo esto, el reumatólogo puede llegar al diagnóstico correcto de esta enfermedad y diferenciarla de otras enfermedades que también pueden cursar con artritis, como las afecciones, la gota, entre otras enfermedades autoinmunes, también ya lo decíamos, el lupus eritematoso sistémico. Es muy importante un diagnóstico precoz que permita poner el tratamiento adecuado antes que el daño articular sea irreversible para evitar deformidades y pérdida de la funcionalidad y también poder detectar la afectación extracelular y evitar su progresión. Es necesario realizar revisiones periódicas que al inicio de la enfermedad será más frecuentes, en que se pueda valorar los síntomas que presenta la paciente, así como determinaciones analíticas que nos permitan ver el grado de afectación a nivel sistémico. ¿Cuáles son las causas principales? Y aquí es donde vamos a trabajar de una manera muy importante, porque ahí está la base del éxito. Fíjense nada más, esto es lo que dice la información a nivel general. Vamos a decir salud para revitalizar e hidratar la garganta. Qué rico. Factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden aumentar el riesgo de padecer artritis reumatoide. Incluyen el sexo. Las mujeres son más propensas que el hombre a desarrollar artritis reumatoide deformante. La edad. La artritis reumatoide deformante se puede producir a cualquier edad, pero es más frecuente a mediana edad. O sea, por ahí de los 25, 20 en adelante. ¿Sí? Antecedentes familiares. Claro, ya decíamos que desafortunadamente todo se hereda, pero decíamos y hacíamos hincapié en que no es físicamente, sino energéticamente a través de la epigenética. Entonces, los antecedentes familiares, si un familiar padece o padeció artritis reumatoide deformante, el riesgo que padezca la enfermedad puede ser mayor, pero no es una regla, vamos. El tabaquismo. Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de problemas, pero aquí es donde entra algo bien importante, Salvador. ¿Qué decíamos que era el problema de las adicciones? Problema principalmente con mamá. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué creen ustedes? Pues que la artritis reumatoide deformante tiene relación directa también con algún problema relacionado con mamá. Y entonces, lógico, si la persona tiene un problema de tabaquismo, pues va entonces a ocasionar una predisposición mayor. Fumar también parece estar asociado a una gravedad mayor del problema. Claro, ¿por qué? Porque la situación es desde antes de que empiecen a fumar. El sobrepeso. Las personas que tienen sobrepeso parecen presentar un mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide deformante. Muy bien, pues esto es lo que dice en general la información que está ahí en el internet, que ustedes pueden buscar sin ningún problema. Pero recuerden que nosotros vamos a darle un enfoque principalmente de tipo mente, cuerpo y alma, ¿sí?
Y entonces aquí es donde es bien importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que nos puede en un momento dado estar dando este tipo de problemas. Y ya decíamos que una de las causas principales, perdónenme ustedes, todavía hay unas secuelitas por ahí de la gripe que nos estuvo dando un poquito de lata, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Generalmente, sí, esto lo hemos visto muy frecuentemente, porque fíjense ustedes que generalmente el problema, ¿sí?, desencadena un año más o menos a partir de que tuvo el problema que se presentó algún problema principalmente de infidelidad. Entonces, ¿qué sucede? Que esto está relacionado directamente, ¿sí?, con un problema de infidelidad y está relacionado más directamente con las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que sí aquí nosotros, como médicos integrativos, lo que vamos a investigar principalmente es, señora o señor, ¿qué fue lo que pasó en su vida un año antes de que empezara con estos síntomas? Porque empiezan con dolor, ¿sí? Y generalmente los médicos lo confundimos con osteoartritis, ¿sí? Que es un problema degenerativo. No es un problema autoinmune. Sí, efectivamente se afectan las articulaciones, pero no es directamente. Vamos a comentar un caso muy importante. Vamos a obviar un poquito los nombres para no herir susceptibilidades, pero yo recuerdo, y tú también recordarás, una paciente que tuvimos hace un buen de años, que primero tuvo cáncer de ovario. Entonces tuvo cáncer de ovario, ella era muy joven, 20 y tantos años. Entonces, ese problema del cáncer de ovario sí le trajo una cantidad impresionante de sintomatología. ¿Por qué? Porque empezó a producir exceso de hormonas, principalmente andrógenos. Y entonces esto sucedió, pues le empezó a salir vello en la cara, bigote, barba, ¿sí? Empezó a crecer el clítoris. Y entonces esta persona tuvo un miedo terrible a morir, porque ella creía que moría, pues imagínate, le dijeron cáncer. Claro. Entonces la ayudamos, se sanó de cáncer y tuvo un problema de psoriasis, precisamente por el miedo a morir, ¿sí? Que ya lo hablamos hace unos días. Falta de protección. Ajá, sensación de falta de protección. Y de ahí ya la tratamos y se resolvió el problema de la psoriasis, ¿sí? Siguió, dejó de venir con nosotros y más o menos a los 5 o 6 años, esta misma paciente llegó con un bastón, ¿sí? Ya a los 30 y tantos años. Ya había tenido una hija y ya se había casado, ¿sí? Tenía una pareja. Entonces, el problema fue muy importante, que desafortunadamente encontró al esposo en su cama, pero ahora con un hombre. Imagínate nada más. Un año después empieza con los síntomas, ¿sí?, de artritis reumatoide deformante. Entonces viene con nosotros, lógico, venían con todos los medicamentos que se utilizan, los antiinflamatorios esteroideos, los inmunosupresores, los antiinflamatorios esteroideos, y bueno, venía mega lastimada.
Y lógico, pues ya tenía otro brote de psoriasis. Entonces, no sé si recuerdas que Sí. le pusimos su tratamiento, Sí. le hicimos su diagnóstico primero, ¿sí? Le dimos su tratamiento, le hicimos el escaneo, ¿sí? Y le hicimos su protocolo psicoterapéutico y le pusimos su célula renal. Sí. Y entonces ella se resolvió el problema al 100. Resolvió porque terminó separada. No, espera, hasta ahí. Okay. Hasta ahí. Ahí se resolvió. Pasan, no sé, yo creo que 2 años, más o menos, máximo 3 años. Sí. ¿Y te acuerdas cómo llegó? Sí. Amarilla, pero amarillo canario. Totalmente llena de psoriasis nuevamente, totalmente llena. Lesiones en la cabeza, en el cuerpo, bueno, impresionante. Bueno, ahora, ¿qué fregados te pasó? No, pues es que no se había separado aún. Okay. Entonces, su esposo estaba, me parece que realizando una maestría. Total de que terminó la maestría y entonces la invitó a la fiesta de su maestría. Y entonces ahí, pues, le pasó a una niña, bueno, a una chica, ¿sí? A otra y a otra y a otra. ¿Por qué? Porque este hombre lo que quería era justificar la identidad sexual. Y entonces se le bajaron tanto las defensas que encontró un virus de hepatitis C. Y así fue como le digo, de verdad, amarillo canario. Y le dije, Dios mío de los cielos, y ahora, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? Entonces, Marco, que es nuestro terapeuta que nos hace los escaneos, le dije, hay que hacerle a esta mujer un escaneo. Me dijo, oye, pero ¿qué hacemos? Esta mujer está muerta en vida. Y ahí, y te acuerdas que te llamé, y dije, por favor, aquí, ahora, aquí y ahora. Porque era precisamente aquí y ahora, porque de verdad yo no sabía, tengo los estudios de cómo estaban en su casa. el hígado. En su casa hice el trabajo. Ah, ya, sí, tuviste que ir ya, porque no podía decir. Estaba muy mal. Ajá, y entonces, fíjense nada más todo lo que le pasó a la misma persona. Platícanos cómo fue que trabajaste con ella, Salvador. A mí Salud, para que te inspires. Gracias, Salud. Esta situación se ha dicho, esta aferración, este gran apego, esta adicción a no soltar las cosas, lleva a la persona, a no hacerlo consciente, no reconocer, ¿sí? Y eso genera es porque eres rígida, ¿estás de acuerdo? Claro. Hay una rigidez terrible a tener control sobre lo que no puedes controlar. No puedes controlar, claro. No hay nada que puedas controlar. Entonces, fíjese, rigidez. Por eso las manitas se hacen rígidas. Porque otra vez, el principio hermético, como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera. Sí, fíjate, aquí en alguna ocasión tuve una amistad con una mamá que tenía un hijo con un retraso mental y no podía el niño estirar las manos. Su mamá se pasó 17 años intentando a través de terapia, de fisioterapia, hidroterapia, bla, bla, bla. ¿Sabes cuándo el niño pudo estirar sus manos? No. Cuando murió, a los 17 años. ¿Qué es lo que hubo? Sí,
O sea, somos muchísimas rígidos, sí. Queremos tener el control de las situaciones. Sí. Entonces, la terapia es hacer consciente el dolor. Fíjate qué importante, o sea, te está doliendo realmente. Claro. Y es yo creo que en mi experiencia que he tenido con nuestros pacientes, es una de las enfermedades muy limitantes, si bien todas las son, pero es un padecimiento que te impide la movilidad, sí. hasta parcial sí. y a veces totalmente. Sí. Y que es de un dolor muy específico, como lo describe el paciente, es un dolor muy específico, no sé cómo llamarle. No siento el dolor aquí, lo siento en algún dedo, no sé en cuál. Ajá. Es un dolor sordo, le llamamos nosotros dolor sordo. Es un dolor que no ubicas, entonces no ubicar el dolor, ¿cómo lo controlas? Entonces la situación se hace un tanto complicada porque no sabemos qué recursos mentales, de control mental, darle al paciente. Cuando el paciente hace consciente, ¿cuál es el gran aviso de esto? No sabes ni dónde te duele, no sabes ni cómo controlar esto. Entonces, así como todas las enfermedades, pero este padecimiento de artritis reumatoide me parece que trae un mensaje muy, muy importante a aflojar lo que no te pertenece, a soltar lo que no te pertenece, pero sobre todo a doblar las rodillas. Y eso significa... A doblar las rodillas, sí, señor. Sí, no puedo. Sí, señor. Aquí está. Sí. Entonces, la terapia es tener conciencia y soltar el dolor. Y ten en cuenta que ahí están involucrados los pulmones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tejido conectivo de los pulmones se deshidrata igual que las articulaciones. Y entonces imagínate si el pulmón es como un fuelle que tiene que estar haciendo esto. Por eso es que hay un espacio entre el pulmón y la pleura parietal. Imagínate entonces un espacio para que el pulmón pueda hacer esto cuando nosotros inhalamos y si no, no lo podríamos hacer. Pues ese espacio que queda entre el pulmón y la pared torácica, antes de la pared lleva una membrana que se llama, que es una pleura, pero es una pleura parietal la que está adherida a la pared, ¿sí? A la pared del tórax, y la otra que va adherida al pulmón. Ahí en esto hay un líquido que se llama líquido surfactante. Este líquido es ese líquido que no se produce cuando el niño no llega a los 8 meses, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando una persona tiene sintomatología de parto prematuro, es muy importante que su ginecólogo le indique el acelerador de líquido surfactante, de producción de líquido surfactante, porque si no el pulmoncito no puede hacer eso. Fíjate qué importantísimo es eso. Entonces, con el síndrome de Sjögren, sí que se deshidratan todas las mucosas, incluidos los pulmones. O sea, el líquido surfactante no se produce en cantidad adecuada. Imaginen, seguramente te acuerdas de una maestra bajita, muy bajita, que también tenía el problema de artritis reumatoide inflamante y cómo le estaba afectando tanto el pulmón, ¿sí? Bueno, pues este tipo de sintomatología, imagínate qué cosa tan impresionante, ¿sí? No poder respirar, ¿sí? Entonces, yo les pido encarecidamente a todos nuestros seguidores que por favor pongan muchísima atención en esta parte, pero mucha atención, porque esta información de verdad que es muy valiosa, pero acuérdense que puede variar de persona a persona. Muy bien, otro paciente
que me viene a la mente es precisamente un paciente de Toluca, un ingeniero, que él cada 8 días, el sábado, terminando de trabajar, llegaba a casa por su familia y vámonos a comer. Pero este señor también salía frecuentemente, fíjate. Y entonces, una ocasión, regresa, no se fue a donde se tenía que ir, ¿sí? Y casualmente era un sábado. Y entonces, ¿qué creen? Encuentra a su esposa teniendo relaciones sexuales con su mejor amigo en su recámara. Imagínate nada más. Ese fue un caso, pero de libro, Salvador. Así de libro. Yo generalmente cuando llega mi paciente le digo, ya que lo escuché y ya que sabemos que es un problema de la artritis reumatoide deformante, ¿recuerda cuándo empezó con los síntomas? Sí, me acuerdo perfectamente. Era un 12 de diciembre. Ok. ¿Y recuerda un año antes qué pasó un 12 de diciembre? Fíjate nada más. Y fíjate, dije una fecha muy especial. Pues, ¿qué crees? Que ese día suceden mucho este tipo de detalles. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que una pareja sea católica, que otra no sea católica, y ahí empezó y empezó con tratamiento y todo. Casualmente este ingeniero, cada 8 días, el sábado en la tarde, terminaba en el hospital. Porque no se podía mover. ¿Por qué? Es una información que está dando el inconsciente. Recuerdo si se recuerda. Claro, un problema relacionado precisamente con una emoción. Fue tan fácil hacer el diagnóstico y me dijo, doctor, ¿cómo sabe eso? Cuando le dije, a ver, le voy a ayudar. Pudo haber sido, pues, algún problema en el trabajo, alguna infidelidad. Haz de cuenta que abrió una llave. Empecé a llorar. Y me quedé calladito, como siempre. Mire, terminó de llorar, ya te imaginarás la escena. Y me dice, doctor, ¿cómo supo usted eso? O sea, les llama la atención, ¿por qué? Porque la gente no está acostumbrada. Entonces, por eso la gente cree que somos adivinos, brujos, etc. No, señores, no. Hay algo extraordinario de lo cual tú acabas de tomar un curso, que se llama física cuántica. Así es. ¿Sí? ¿Por qué se llama física cuántica? Tiene que ver con lo cuantitativo. Y con la unidad de medida, que es el quantum. Y el quantum, entonces, de verdad es impresionante toda esta información. Yo los invito a que vayan al Google e investiguen la física cuántica, la epigenética, ¿sí? La kinesiología, que es tan impresionante de verdad. Y se pueden hacer diagnósticos así. Y ya luego los corroboras, pero lo importante es que tengas ahí el diagnóstico. Recuerden que nosotros trabajamos medicina basada en evidencias. Recuerden que nosotros manejamos la medicina regenerativa. Recuerden que nosotros manejamos la medicina integrativa, que no es lo mismo que alternativa. Esto no es medicina alternativa, señores. Lo que nosotros les estamos comentando en este momento es lo que todo médico deberíamos hacer. Primero un diagnóstico, lo más cercano a lo ideal, y después un tratamiento que, por supuesto, si hicimos un buen diagnóstico, vamos a hacer un muy, pero muy buen tratamiento y el problema se va a resolver. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense nada más, pues así se la llevó por años, ¿sí? Todos los fines de semana terminaba en el hospital. ¿Por qué? Porque esa emoción se había relacionado directamente con lo que había pasado. Y entonces, ¿qué fue lo que le hiciste, Salvador? Bien,
si el factor desencadenante efectivamente tenía que ver con un aspecto de infidelidad, hay una desvalorización completa que la comunicas a todos los órganos, a todas las células. Y las células van a responder. Claro. Armando. Entonces, la terapia aquí es muy interesante porque cuando hay un problema de este tipo, de desvalorización tan grave, el individuo pierde la conciencia de las cosas hermosas y buenas que tiene. Por ejemplo, pierde el sentido de gratitud, el sentido de valoración, el sentido de identidad. Porque lo cambia por los resentimientos, por los remordimientos, por los rencores, por las rabias y por sin duda alguna hay un movimiento muy grande a nivel atómico que el mismo cuerpo desconoce. Bueno, las mismas células desconocen al cuerpo en el cual está. Por ello es muy característico que un paciente diga: quiero salirme de este cuerpo. Claro, porque perdió incluso la identidad. Pero por ejemplo, ahí que fue una desvalorización, que es un miedo con culpa. Es que yo descuidé mucho a mi esposa. Es que yo no sabía que mi esposo. Es que yo. Y otra vez el problema. Sí, y aquí ¿de quién es el problema? ¿De quién es el problema? Pues del paciente. Nada más del paciente. Entonces, ¿quién va a resolver el problema? El paciente. ¿Con qué? Con las herramientas que nosotros como terapeutas le vamos a proporcionar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, así es como se maneja la medicina integrativa y antienvejecimiento. ¿De acuerdo? Adelante, por favor, con lo que ibas a comentar. Entonces, la falta la desvalorización que hay, que es tan severa, y el individuo pierde el sentido de gratitud. Y entonces aquí nos vemos en un grave problema. La gratitud es la capacidad de valorar, de sentir y de utilizar a lo cual le agradeces. Claro. ¿Sí? Entonces, al perder esto, el cuerpo requiere de una revalorización y de que cada momento le estés agradeciendo. Claro. ¿Sí? Yo recomiendo mucho una terapia cuando me siento muy a gusto. Empiezo porque me siento muy mal, muy triste por una infidelidad, por una desilusión, por una frustración. Y me doy cuenta que soy yo el que me estoy dañando. Entonces digo: perdóname, lo siento. Claro. Y en algún momento empiezo a sentir chisguetes de luz. Y digo: qué bonito. O que estoy comiendo, que me estoy tomando un vino tan rico, que estoy con los amigos y digo: gracias. No se lo digo a Dios, voy más allá, a la divinidad. Este proceso de sanación, a la divinidad interna que tenemos, es tan increíble este proceso de sanación. Gracias, te amo. Te hablo del Ho'oponopono, que no se le ha dado una utilidad muy adecuada, pero este proceso en que podemos... Ya hablando de ahí, vamos a enfocarlo muy bien. ¿Sí? Vamos a pensar que el problema fue nuestro hígado, que nos echamos un coraje ayer porque fue domingo y nuestro hijo no llegaba a la hora que tenía que llegar y a lo mejor andaba emborrachándose, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como generalmente sucede. Entonces me pongo mis dos manitas en mi hígado y le digo: hígado, perdóname por favor. Perdón, olvídese. A ver, hígado, siento mucho haberte hecho tanto daño. Perdóname por favor. Te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias, gracias por entenderme. Voy a pasarles unos videos ahora que terminemos para que ustedes vean el ejercicio. ¿Tú vas a escuchar desde el doctor Masaru Emoto? Sí. Masaru Emoto, un médico japonés, hizo unos estudios extraordinarios, ¿sí?, en relación
a la frecuencia de las palabras. Qué cosa tan impresionante, de verdad. Qué impresionante. Perdón, ya lo subí hoy en la mañana, pero ahorita lo vamos a poner en todas las plataformas, en todas las páginas, para que ustedes lo puedan escuchar, lo puedan mirar y puedan sacar sus conclusiones, que son tan importantes porque de verdad que la frecuencia, las palabras ayudan a sanar, pero también las palabras destruyen. Si sanan también. El doctor Masaru Emoto, que no está ahí dentro de lo que les envié esta mañana, incluso tomó una cantidad de arroz, ¿sí? Y la puso en un frasco. Ajá. Y la misma cantidad la puso en otro frasco. Entonces puso un frasco en un lugar y el otro en otro lugar, ¿sí? De tal manera que no se contaminara. A uno le decían puras palabras hermosas. Gracias, gracias, te amo, eres maravilloso, arroz, extraordinario. Y al otro le decían puras leperadas, ¿sí? ¿Qué creen que sucedió? Que el arroz al que le dijeron palabras extraordinarias, hermosas, bonitas, germinó, incluso germinó, y al otro se pudrió de la manera más terrible. ¿A qué voy? A la frecuencia que llevan las palabras. La frecuencia que llevan las palabras es tan extraordinaria que de verdad vale el esfuerzo echarle un vistazo a esto. ¿Por qué? Porque yo escucho actualmente cómo se hablan nuestros hijos, incluso. Las canciones, doctor. Sí, sí. Además de la alteración en la tonalidad que hay, el contenido que están teniendo es lo que escuchas. Te conviertes en lo que escuchas. Qué cosa tan terrible. Fíjate qué bueno que estás para recordarme esto de las canciones. Sí. Imagínate una conversación de los jóvenes de ahora. ¿Sí las has escuchado? Sí, sí he estado con jóvenes que me encantan, pero sí hay una alteración muy, muy terrible de la percepción espiritual. Creo que es algo que se está lastimando mucho por las canciones y por otras tantas cosas. Creo que ha sido un problema toda la vida. Si solamente decir estas palabrotas llevan una frecuencia baja, y agrégale el dolo. Agrégale el dolo. Yo recuerdo muy bien una doctora. Yo estaba en Cancún dictando una conferencia ante más de 2.500 médicos y había una manita por allá de una doctora, porque yo dije, utilicen sus palabras, compañeros médicos. Sus palabras son un excelente placebo. Y veo la manita, ¿no? Y la manita, y yo no acostumbro, no permito que alguien tome la palabra hasta que termino. Pero era tan insistente, y además era una doctora, de unos 80 y tantos años, y se levantó y me dijo, doctor Vargas, está usted equivocado, pero así tajante como yo. Está usted equivocado, dijo. Las palabras no son placebo. Las palabras tienen una frecuencia. Tome la morada. Así. Y ahorita que termine su conferencia le voy a sugerir el libro del doctor Masaru Emoto. Y le dije, no, pásele por favor. La pasé al frente y le dije, coméntenos eso que es tan importante, porque de verdad eso es muy importante. ¿Sí? Mi padre decía, allá de aquel que cree que lo sabe todo. Que cree que lo sabe todo. ¿De acuerdo? Y efectivamente nos dio una cátedra de la frecuencia que llevan las palabras y de qué manera las debemos utilizar. ¿Sí? Porque antes de ese evento que tuve, ¿sí? En algunas ocasiones yo
decía algunas palabras antisonantes. Y también una persona me dijo, doctor, no se requiere, no se requiere. Así es. Y tiene mucha razón. Mira, el doctor Ruiz es muy claro en que nos dice en los 4 acuerdos, sí, claro, que tus palabras sean impecables, ¿sí? Y eso es lo que yo decía. A lo que refiere a mi intención. Es lo que yo decía, es que ellos nos llevan dolo. No, exactamente. Pero la frecuencia. Entonces, no se requieren esas palabras. De verdad, no se requieren. Yo tengo la fortuna de haber conocido a un señor. ¿No? ¿Recuerdas que una ocasión te invité a Xiteje? Un saludo súper afectuoso a la gente que nos escucha por Xiteje de la Reforma y toda esa parte, Tula, Santa María Macuá, El Capulín, Chapantongo, Cerro Colorado, toda esa parte, mis grandísimos amigos. Un saludo muy, muy afectuoso para todos ustedes. Y fíjate que en Xiteje, ahí donde fuimos, un señor, no sé, mínimo 80 años de edad, nunca te decía una mala palabra. Y te podías estar horas y horas y horas platicando y nunca te decía una mala palabra. Qué cosa tan impresionante. Y una letra manuscrita que ni a la escuela fue. Y una letra tan hermosa. De verdad, qué gente tan maravillosa. Salud por ellos y por nosotros. Muy bien. Vamos a ver cómo se trata la artritis, cómo se atiende desde el punto de vista en general. Bien, la artritis reumatoide todavía no se puede curar. Fíjense otra vez el miedo que hay. El introyecto que hay, sí. El impacto que tiene y el daño que pueden hacer a la persona. Pero los tratamientos actuales deben ser muy efectivos. ¿Para qué? Había que seguir cómo llegan los pacientes. Ahí hay una contradicción muy severa. Existen diferentes grupos de medicamentos que tienen características y funciones diferentes. Para resumir, vamos a manejarlo de esta manera. Antiinflamatorios no esteroideos. Aquí entran algunos medicamentos como el naproxeno, como el diclofenac y todos estos que ya conocen. Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que no solo mejoran los síntomas de la artritis, sino que frenan la enfermedad y enlentecen la destrucción de la deformidad de las articulaciones. Este tipo de problemas también ya los conocemos, los glucocorticoides, los fármacos biológicos que representan un gran avance terapéutico en este tipo de problemas. Son fármacos diseñados por técnicas complejas de biología molecular que van dirigidos específicamente a bloquear la acción de las sustancias que tienen un papel esencial en la perpetuación de la inflamación sinovial y la destrucción de las articulaciones. Entre los más utilizados está pues ya sabemos, ¿no? Todos estos que se manejan. Grupo misceláneos, ¿sí? Analgésicos, relajantes musculares, antidepresivos, etc. Las complicaciones son frecuentemente osteoporosis, nódulos reumatoideos, síndrome de Sjögren, que incluye la resequedad de los ojos, la boca y todas las mucosas, infecciones, incluido COVID. Sí, COVID-19 se incluye aquí. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario baja de una manera muy importante. Composición anormal del cuerpo. La proporción de grasa en relación con la masa magra a menudo es mayor en las personas que tienen artritis reumatoide deformante, incluso en aquellas personas que tienen un índice de masa corporal más elevado. Síndrome del túnel del carpo. Este síndrome está relacionado con los nervios, que es en esta parte, ¿sí? Porque aquí está el túnel del carpo. Problemas cardíacos. ¿Sí? La artritis reumatoide deformante puede aumentar el riesgo de endurecimiento y obstrucción de las arterias, así como la inflamación del saco que rodea todo el corazón, que es el pericardio. Eso es lo que te decía. Enfermedad pulmonar. Las personas con artritis reumatoide deformante tienen mayor riesgo de inflamación y proceso de cicatrización de los tejidos pulmonares, lo que puede provocar una falta de aire progresiva. El linfoma. La artritis reumatoide aumenta el riesgo del linfoma, que es un grupo de cánceres de la sangre que se desarrollan en el sistema linfático.
Entonces, como ven ustedes, pues la literatura dice que es una enfermedad incurable. Y ya ustedes ya tienen el por qué es incurable, porque se cura desde dentro. Cuando les digan usted tiene una enfermedad incurable, por favor, evite creer que no se va a curar nunca. No, que se va a curar desde dentro. ¿Y quién le va a ayudar? Solo usted. Solo usted. ¿Sí? Entonces, quien realmente debe hacer los cambios positivos en su estilo de vida, acompañado o acompañada de un buen terapeuta, ¿sí? De un buen psicoterapeuta, por favor, voy a aprovecharte, ya que te tengo aquí, para que me ayudes a la diferencia entre un psicólogo común y un psicoterapeuta, por favor. Bueno, lo que pasa es que el psicólogo clínico, por llamarlo así, va a tomar alguna escuela o alguna corriente, que puede ser Gestalt, que puede ser psicología, que puede ser psicoanálisis. Se va a enfocar mucho a una sola corriente. Okay. El terapeuta es un psicólogo sí, o cualquier corriente, pero que es más integrativo, okay, que va más allá. Buscamos la forma de tener los recursos que se adapten al diagnóstico o a la personalidad del paciente, de tal manera que un terapeuta debería de darte mayores alternativas para la sanación. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? La cantidad de técnicas que tiene un psicoterapeuta es diferente a la cantidad de técnicas que tiene un psicólogo. Entonces les enviamos un afectuoso saludo a todos nuestros psicólogos que nos miran, ¿sí? Y que no se sientan fuera de lugar. Todos tenemos algo que hacer por nuestros pacientes. Hagámoslo, pero hagámoslo bien bajo esta triada: honestidad, integridad y congruencia. Se los dejo de tarea y vamos a tener mucho más éxito, mucho más empatía con nuestros pacientes y la vida va a ser mucho mejor para todos, porque recuerden, mi lema de toda la vida es ganar, ganar. Todos debemos de ganar. Mi querido hermano, quiero hacerte una invitación muy especial para que nos hagas favor de acompañarnos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Ojalá me regales un poquito, nos regales un poquito de tu tiempo, porque ¿qué crees? Vamos a hablar de algo muy importante también que se llama esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es un caso, es un tema también extraordinario y también es un problema autoinmune. Perfectísimo, pues no me resta nada más que agradecer infinitamente que estés con nosotros, todo el aporte que haces para que nuestros seguidores tengan una mucho mayor información, y les pido encarecidamente de favor que no le tengan miedo a la salud mental. Inviertan en la salud mental, por favor, se los pido. Inviertan en la salud mental. Bueno, pues como todo en la vida, todo lo que inicia se acaba, y en este momento se nos terminó el tiempo. No me resta más que desearles todo el éxito del mundo en todo lo que hagan. Por favor, nunca se cansen de saber para disfrutar, pero lo más importante, sean felices, felices, felices. Muchísimas gracias por su atención.